Dios te bendiga, muchas bendiciones. Quiero bendecirte con esta píldora de luz. Dos enseñanzas que nos deja la historia de Jueces, capítulo 10 y verso 11. Quiero que echemos lupa a esto. En Jueces capítulo 10 nos encontramos con la historia de los amonitas oprimiendo a Israel, a la ciudad de Galad o a los galaditas. La historia de los galaditas nos dice que ellos se apartaron de Dios adorando a la diosa Astarte y algunos Baales, dice la historia. Y dice la palabra que ellos se apartaron de Dios y Dios los entregó a un juicio por 18 años, donde eran oprimidos por los amonitas. Desesperados y cansados de tanta opresión, se volvieron a Jehová y pidieron perdón a Dios, y Dios se rehusó a darle su perdón. Mas, sin embargo, dice la palabra que se entristeció al ver a su pueblo en la condición en la que estaba. Ninguno de los galaditas tenían las agallas y la fe suficiente para enfrentar a los amonitas. Entre tantos líderes, el versículo 18 del capítulo 10 dice que unos a otros, cuando estaban a punto de enfrentar a los amonitas que venían contra ellos, dice la escritura que el primero que se levantase a hacer guerra contra los amonitas y liderizara a la ciudad de Galad, ese sería su gobernante. Este versículo nos describe el pavor y la falta de confianza y de fe en los líderes galaditas. Dice, los líderes de Galad se dijeron unos a otros: el primero que ataque a los amonitas será proclamado gobernante de todo el pueblo de Galad. El primero que lo ataque. Todavía nadie estaba dispuesto a atacar a los amonitas. No existía nadie aún con las agallas suficientes. Hasta que un hombre que era de la ciudad de Galad, descendiente de Galad por su padre galadita, tuvieron que reconocer que era el único hombre que podía defender su causa. Y este hombre se llama Jefté, el juez Jefté. Este juez era de la ciudad de Galad, pero hijo de una prostituta. No era hijo dentro del matrimonio que había tenido Galad, sino que era hijo de una prostituta. Sus hermanos lo desecharon por ser hijo de una prostituta y lo desheredaron. Y este se fue a vivir a la ciudad de Toc. Dice la historia que este hombre era un hombre experto en la guerra. Era reconocido su testimonio porque tenía bandas de delincuentes. Y a pesar de la historia y de las migajas del pasado de Jefté, era el único capacitado, entre comillas, para los galaditas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque no se trataba de la capacidad, sino de la confianza. Mas, sin embargo, los galaditas se atrevieron a buscar a Jefté para hacerlo su líder, si Jefté se comprometía a liderizarlos y a vencer a los amonitas. Y en la primera enseñanza nos enseña que los grandes liderazgos se reconocen por las agallas y la fe, y que sin importar el pasado de uno, siempre Jefté creció sin importar las opiniones de sus hermanos galaditas, a pesar que lo desheredaron. Jefté seguía siendo un líder a pesar de ser un bandido y un ocioso que robaba ciudades. Jefté nunca dejó de crecer, y su testimonio y su ejemplo fue recorrido tanto que sus hermanos galaditas tuvieron que buscarlo, porque era el único reconocido con agallas. Al menos los galaditas se creían incapaces. Cuando Jefté se levantó y asumió el reto de gobernar a los de Galad y se convertirse en su juez, los galaditas se dieron cuenta que ellos también tenían agallas. Y en este primer punto aprendemos que hay personas que se sienten incapaces hasta que se levanta uno. Y ese que se levanta quizás es el menos indicado, pero ese que se levanta Dios lo usa como líder para levantar a un gran pueblo. Esto me enseñó a través de las escrituras que muchos grandes líderes son formados a través de las agallas y a través de la fe. Y que también hay mucho pueblo que se siente incapaz mirándose unos a otros como se miraban los galaditas, preguntándose ¿quién atacará primero a los amonitas? Quien lo haga se convertirá en nuestro líder. Si buscaron a Jefté, quiere decir que ninguno estuvo dispuesto a levantarse. Así que Dios siempre tiene gente indispuesta, pero levanta a alguien dispuesto para hacer que los indispuestos se den cuenta que sí tienen agallas y fe también. Y en el segundo punto es que aprendemos del error que cometió Jefté. Sí, mis hermanos, Jefté cometió un error y eso está en Jueces capítulo 11.
Jefté estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Sin duda alguna, ningún liderazgo que no tenga la unción, la gloria, la legalidad y el respaldo de Dios puede hacer grandes cosas. Al menos que no esté en el plan y el propósito de Dios. Mas, sin embargo, los que están en la formación, en la preparación, Dios los capacita. Vamos a leer el versículo 29 del capítulo 11. Dice: en esa ocasión el Espíritu del Señor vino sobre Jefté y él recorrió toda la ciudad de Galaad y de Manasés, incluida Mizpa en Galaad, y desde allí lideró al ejército contra los amonitas. Verso 30. Y Jefté hizo un voto al Señor: si me das la victoria sobre los amonitas, yo entregaré al Señor al primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante. Lo sacrificaré como ofrenda quemada. Aquí estuvo el error de Jefté. Y el segundo error es que Jefté no supo controlar la unción ni la gloria y de respaldo que en ese momento portaba. Como líder de los galaditas y como juez de Israel, cometió un gran error por no saber administrar lo que en ese momento se le había dado. Dice: y el Espíritu de Dios estaba sobre Jefté. Había una unción y una gloria que lo respaldaba. Fue ligero de labios y no supo administrar la unción y la gloria que se le fue dada. Y esto lo hizo cometer uno de los peores errores que podemos ver en la Biblia. Y resulta que la primera que lo recibió como voto él hizo al Señor: el primero que me reciba en mi casa será ofrecido en sacrificio y ofrenda quemada. Fue su propia hija. Jefté lloró amargamente. Su hija era virgen, nunca había conocido varón ni descendencia. Jefté cometió un gran error y le tocó hacer lo que Jehová había y él demandado, conforme al voto de compromiso varonil. En ese momento, Jefté cometió un gran error. Tocó sacrificar a su hija, porque fue la primera que lo recibió cuando vino triunfante contra los amonitas. Entonces el Espíritu Santo me ministraba a mi corazón, y es lo que quiero ministrarte a ti, líder. Si no sabes llevar la unción y la gloria que Dios te ha dado, y no sabes llevar el liderazgo, y eres emocional y almático, y no has logrado entender la profundidad de un liderazgo de responsabilidad, aún la misma unción y la misma gloria, por no saber administrarla, pueden destruirte. Jefté no es el primer caso. Muchos ministros de Dios hoy en día están cabizbajo porque no supieron administrar lo que Dios les dio. Otros incluso están muertos, lamentablemente, porque la unción y la gloria que portaban los mató. Sí, Señor. Así como me estás escuchando, si no sabes administrar, si no sabes llevar lo que Dios te ha dado, puedes cometer errores que incluso te arrepientas toda tu vida. Jefté se arrepintió toda su vida por haber cometido este gran error. Él pudo haber ofrecido un sacrificio de algún animal y darle lo mejor a Dios, no necesariamente quien lo recibiese de su casa. Hay muchos que han perdido matrimonios, casas, hogares, han perdido iglesias, han perdido amistades, han dañado gente porque no supieron administrar la unción y la gloria que en ese momento portaban. Así que quería bendecirte con esta píldora de luz. Dios te bendiga.